Cuarto y último bloque de Plural. La verdad que decidimos tomar este tema de trabajo de derechos humanos. Hablábamos recién con Esteban Perier sobre el trabajo que hacen desde el deporte, básicamente desde el deporte, desde la organización civil, dentro de los penales. Y ahora, bueno, en la mesa con el titular de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido a la mesa. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. Gracias por invitarme. Por favor, queríamos conocer un poquito el trabajo que está haciendo el Estado dentro de los penales, desde el Estado. Bueno, nosotros, como bien ya te lo expliqué en otras oportunidades, somos la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Somos un organismo que funciona en el ámbito de la legislatura provincial, en el ámbito de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Venimos funcionando ya hace 5 años, somos 6 miembros que representamos a distintos sectores de la sociedad civil y sectores políticos de la oposición y del oficialismo, el cual tenemos como principal función el control y el monitoreo de los lugares de detención. Estamos permanentemente, en forma constante y periódica, recorriendo comisarías, unidades penales, hogares de adultos mayores, hogares de niños, niñas y adolescentes, institutos de salud mental, unidades de salud para inintutables. Lugares de encierro. Son lugares de encierro donde se encuentran personas privadas de su libertad, que puede ser por una decisión administrativa, una decisión judicial e inclusive por su propia voluntad, como pueden ser los hogares o por disposición de sus familiares. Lo que nosotros velamos ahí es por el cumplimiento de los derechos humanos, pero con mayor precisión en relación a las condiciones de detención. Evaluamos cuáles son las condiciones edilicias, si esas personas reciben atención médica, si reciben alimentación constante, nutritiva, si se les suministra el vital líquido para la subsistencia, que es el agua, si tienen derechos, si se les brindan los derechos a la educación, y demás, derecho que como tiene cualquier persona que se encuentra viviendo en sociedad. Recordemos que estas personas el único derecho que perdieron son la imposibilidad de deambular con libertad, y el resto de los derechos lo mantienen con totalidad. Cuando hablamos de tortura, ¿no hablamos de tortura física o sí? Sí, en realidad cuando hablamos de torturas estamos hablando del artículo 144 del Código Penal argentino, que establece un tipo penal, que es un delito de suma gravedad, con penas altísimas, que es un delito por medio del cual un funcionario público inflige a otra persona algún tipo de maltrato físico o psíquico para obtener de esa persona, de un tercero, información y demás. Ahora, las convenciones internacionales no solamente se refieren al hecho de tortura en sí, sino que se refieren a términos un poquito más amplios, en los cuales involucran los malos tratos, ¿no? O las penas degradantes, inhumanas, ¿sí? Los tratos inhumanos que hacen que una persona que está privada de su libertad tenga que padecer estas violaciones a los derechos humanos. Por eso, los estados que hacen de los derechos humanos una política de Estado, y como digo yo, no solamente una política de Estado del gobierno de turno, es una política de Estado de todos los misioneros, Raúl, porque el proyecto de la creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, no es una voluntad ni una decisión antojadiza del gobierno de turno. Fue un proyecto de ley aprobado por la unanimidad de todos los sectores políticos que integraban en aquel entonces, en el 2014, la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, y que hoy se traduce en una comisión que es plural, que es diversa, con distintas naturalezas en cuanto a la composición, y que permite que el trabajo sea objetivo y transparente, es decir, que sea de la mejor manera o más eficientemente posible. ¿Cuál es la política de derechos humanos en este sentido de la provincia de Misiones? No solo, sienta la base esta creación, pero la política de derechos humanos, Raúl, se ve no solamente en la creación del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, de otros tratos, penas crueles, inhumanas, degradantes. También se ve con la creación del Ministerio de Derechos Humanos, con anterioridad, con la Subsecretaría de Derechos Humanos. La verdad que nosotros tenemos en toda la provincia de Misiones, se desarrolla en forma categórica los derechos humanos. Se preserva no solamente los derechos de las personas privadas de su libertad, sino que de la población en su totalidad. Y la verdad que nosotros, desde que venimos trabajando hace más de 5 años, porque el primer periodo de la comisión fue del año 2016 al 2020, y hace poquito se renovaron las autoridades, hemos notado tremendos avances en lo que hace nuestro trabajo. Se han disminuido considerablemente las denuncias que hemos recibido por malos tratos dentro de las unidades penales o de las comisarías. Si bien fueron apareciendo otras falencias, o por ahí van, cuando uno va paulatinamente abordando determinadas temáticas y ir solucionando determinadas cuestiones, van apareciendo otros problemas que de a poco lo vamos solucionando. No es menor el trabajo que vienen desarrollando
las organizaciones civiles, Claro. otras instituciones del Estado que se vinculan y se comprometen también con dar un servicio, una ayuda a las personas privadas de su libertad. Las organizaciones civiles, como bien te expresó Esteban, que estuvo en el bloque anterior, con un maravilloso trabajo que realizan dentro de las unidades penales. Pero así como lo hace Esteban, hay otras organizaciones civiles y también funcionarios. Porque tenemos que entender una cosa, Raúl, y como bien lo explicó Esteban en el bloque anterior, las personas que están privadas de su libertad son personas que en algún momento van a salir. Claro. El otro día, haciendo un relevamiento de datos estadísticos y de registro que tenemos en la comisión, lo que tenemos ya también, ya con nuestro trabajo tenemos datos muy avanzados y muy sistematizados que nos permiten a nosotros establecer estadísticas claras y certeras de cuál es la situación real que atraviesan todas las personas privadas de su libertad. Leía, por ejemplo, y hacía un análisis que el 96% de las personas que se encuentran privadas de su libertad en algún momento van a salir. Solamente el 4% están condenados a prisión perpetua. Si nosotros hablamos de que tenemos en el servicio penitenciario 1.700 personas, más 500 personas en las comisarías, estamos hablando de una población de personas privadas de su libertad de 2.200 personas, de la cual el 96% de estas personas van a salir en algún momento de la sociedad. Y una pregunta que yo siempre le hago por ahí a las personas que siempre sienten resquemor o que por ahí no están de acuerdo cuando el Estado se tiene que ocupar de las personas privadas de su libertad. Y yo le hago la pregunta, que si esas personas que están privadas de su libertad fue porque cometió un delito contra la propiedad, fueron porque cometieron un delito contra las personas, contra la integridad sexual, contra la salud pública o el delito que hayan cometido sobre una persona. El día de mañana, cuando salen, si nosotros no nos ocupamos de esas personas con una política de Estado, quizás las próximas víctimas del delito puede ser vos, puede ser tu familia, puede ser tu tío, puede ser tu papá, puede ser tus hijos. Entonces, nosotros como sociedad debemos ocuparnos. Y nosotros desde la comisión no solamente realizamos el trabajo a lo que hace las funciones y atribuciones que nos otorga la fría letra de la ley, vamos un poquito más. Hacemos todo con un compromiso social, buscamos ayudar a la resociabilización, a la rehabilitación de esas personas para que cuando se reintegren a la sociedad lo hagan de la mejor manera. Y en esto también es importante destacar la decisión política, la voluntad política del ministro de Gobierno de la provincia de Misiones, del subsecretario de Seguridad, del gobernador en lo más alto de esto, como también de las autoridades del servicio penitenciario y de la jefatura de la policía de la provincia de Misiones, que permiten no solamente que nosotros entremos a cumplir nuestras funciones de control y monitoreo, permiten también que otras instituciones y otros funcionarios del Estado ingresen brindando actividades de educación, de deporte e inclusive de educación, como son bibliotecas y demás dentro de la unidad penal, y que eso se traduce a la clara en mejorar la calidad de vida de esas personas y que cuando, repito, se reintegren nuevamente a la sociedad lo hagan de la mejor manera posible. Esta comisión es el Estado controlando al Estado. Exacto. ¿Cuál es la situación adentro de los penales y de las comisarías? Mirá, en ese control. Esta comisión está compuesta por 3 representantes de ONG que no representan al Estado, representan a organizaciones civiles que tienen trayectoria o vinculación en temas de derechos humanos, que pasan una audiencia pública en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos, Juicios Políticos y Municipales de la Cámara de Representantes, que son sometidos a una audiencia, a impugnaciones, que son aprobados, que se emite un dictamen, el gobernador manda un representante, la mayoría del bloque parlamentario manda otro representante y la primer minoría manda el sexto representante y conforman la comisión de los 6 miembros. O sea, no es una composición solamente política, nosotros tenemos una composición mixta en ese sentido. Esto es lo que garantiza, de alguna manera, que el funcionamiento no esté asignado por una coyuntura política al momento de realizar las actividades, porque nosotros cuando vamos y realizamos las actividades muchas veces nosotros las funciones las hacemos o porque tomamos conocimiento o porque viene una persona y denuncia en la comisión que recibió algún tipo de maltrato mientras estuvo detenido o que tiene alguna persona, un familiar detenido o conocido detenido que está pasando un mal momento mientras está privado de su libertad, porque recibimos algún mail, porque recibimos un WhatsApp, porque tenemos habilitadas nuestras líneas las 24 horas o porque llaman por teléfono o porque nosotros realizamos durante todas las semanas una visita de rutina a una unidad penal o a son 8 unidades penales, más 2 anexos y son más de 144 comisarías a lo largo de la ancha de la provincia de Misiones, donde nosotros vamos haciendo visitas periódicas y programadas durante la semana. Todos los días
en una comisaría de la provincia de Misiones, todos los días en una unidad penal de la provincia de Misiones hay un funcionario de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura haciendo su actividad de control y monitoreo. Muchas veces en forma preventiva, claro, que es justamente la prevención de la tortura se hace con este tipo de actividades, es decir, entrando a las unidades penales que nos posibiliten realizar nuestro trabajo en forma confidencial, en forma reservada, donde pedimos que se retiren los agentes de la Fuerza de Seguridad para mantener esa confidencialidad. Claro. Y la verdad que hay un respeto y un trabajo mutuo de todos en este sentido, porque como yo digo siempre, no podemos culpar a los 9.000 agentes de las fuerzas de la policía de la provincia de Misiones cuando 1 o 2 se extralimitan en sus funciones, y tampoco podemos culpar a los más de 3.000 agentes del servicio penitenciario porque un desubicado comete un acto fuera de lugar, el cual tiene que tener una sanción administrativa a través del procedimiento de sumario correspondiente dentro de la institución que haya cometido esa falta, como así también cuando la actividad que realiza se configura en un delito tipificado en el Código Penal, como es el caso de tortura, se hace la denuncia respectiva y la Fiscalía debe hacer las investigaciones y llevar hasta lo último en cuanto a las responsabilidades de las personas que cometen estos actos. Te iba a preguntar justamente cuál era la relación con la justicia. Bueno, justamente, bueno, ahí nosotros últimamente estamos teniendo el tema de la pandemia también generó muchos inconvenientes. Cuando allá por el mes de marzo, cuando comenzó el tema de la pandemia y esto generó una incertidumbre, la misma incertidumbre que teníamos nosotros en la sociedad, es la misma incertidumbre que tenían tanto las autoridades políticas e institucionales, el Servicio Penitenciario y la Policía de la Provincia de Misiones, como así también los propios presos, que se vieron de un día para otro privados de la visita, que se vieron en una situación de incertidumbre donde no conocían qué era lo que estaba pasando afuera, cuál era el riesgo del que estaban atravesando sus familiares y demás. Obviamente que generó esto un inconveniente importante, más allá de que las puertas se habían cerrado, porque no se sabía bien qué hacer, el contacto con sus defensores, el contacto con los jueces, el contacto con las autoridades del juzgado se había bloqueado en una primera oportunidad, lo que motivó, por intervención también de esta comisión y por intervención de otros actores y también la buena predisposición del Servicio Penitenciario, de la Policía de la Provincia de Misiones y del Poder Judicial, donde desplegaron una serie de medidas y de plataformas digitales para garantizar que esa vinculación con las personas privadas de su libertad sea un poco más fluido, un poco más constante, lo que una vez que si bien no estamos en la normalidad o estamos en esta nueva normalidad, ese flujo de información fue avanzando, sin perjuicio de que todavía tenemos cuestiones que están pendientes. Justamente te decía recién Raúl, fuera del aire, el 26 de abril hizo 10 años del asesinato de Basilú. 10 años hace que estamos esperando que se inicie el juicio, el debate oral para que estas personas, los 13 imputados... Un asesinato producido dentro de una comisaría. Y cuyo delito es tortura seguida de muerte, es un delito de lesa humanidad. Es un delito de lo más gravoso, repugnante, intolerante, que atenta contra todos los principios de la democracia, más nosotros teniendo en cuenta los antecedentes como argentinos que vivimos en el último gobierno cívico-militar, que es un delito que se debería investigar con más prontitud. Bueno, ahí creo que existe una falencia. Será por la cuestión de la pandemia, será también la justicia tiene mucho... La justicia me refiero yo al proceso penal, claro, tiene muchas posibilidades de interponer un montón de recursos y estrategias que muchas veces dilatan. No digo que sea culpa pura y exclusivamente de los actores del Poder Judicial, sino que me parece que es una cuestión que tenemos que resolver todos, los que somos abogados, por ejemplo, y somos también operadores del derecho, como la justicia, y bueno, y quienes tienen que investigar, peritos, forenses, científicos, bueno, en fin, me parece que es una responsabilidad de todos. Eduardo, queda muchísimo por hablar, nosotros nos quedamos sin tiempo, por supuesto que están abiertas la pantalla nuestra para en algún momento volver a retomar este tema. Te agradezco, Raúl, por darme la oportunidad de difundir el trabajo que venimos desarrollando y la verdad que a nosotros nos ayuda mucho que la gente entienda, que las personas, el pueblo misionero entienda el sacrificio que hacemos nosotros desde la comisión y que realizan todos los funcionarios de la provincia de Misiones tratando de velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Eduardo, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ya terminamos el programa. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Muchas gracias.